Muy buenas noches, bienvenidos a la videoconferencia. Eh, Vamos a tratar el tema del día de hoy, integral definida, cálculo de área. Bien, vamos a un momento a compartir la aplicación. Bien, integral definida, cálculo de áreas. Bien, aquí por ejemplo vemos en esta imagen una puerta, ¿no?, en una forma muy peculiar. Una empresa fabricante de puertas de madera, tal como mostramos en la figura, desea saber cuánto será el costo de pintar 1000 puertas. Si el costo por metro cuadrado de pintura es de 35 soles. Entonces, elabore una estrategia que permita encontrar el costo. Bien, bueno, ¿cuál sería la estrategia para poder encontrar el costo de pintar 1000 puertas? Pues es muy sencillo, ¿cierto? Debemos encontrar cuánto cuesta pintar una puerta y multiplicarlo por el número de puertas. Y eso me dará el costo total, ¿cierto? Entonces, el problema estaría entonces en encontrar cuánto cuesta pintar una puerta. Entonces, ya que el costo por metro cuadrado cuesta de 35 soles, entonces tendríamos que saber cuánto de área tiene esta puerta. Así, si por ejemplo esta puerta tiene 2 metros de área, entonces el costo de pintar esta puerta sería 70 soles. Y los 70 soles lo multiplicaríamos por 1000 y eso me daría el costo de toda la pintura, de todo el costo de pintar las 1000 puertas. Entonces el problema se reduce a calcular el área de esta puerta. Bien, entonces para determinar el área de esta puerta vamos a usar, ¿no?, el concepto de integrales, ¿no? Como una aplicación de las integrales es justamente el área de regiones planas, como la que se muestra. Bien, entonces vamos entonces a recordar primero lo que es una integral indefinida, ¿no? Y luego la integral definida. Bien, entonces recordemos, ¿no? Una integral indefinida es, ¿no?, una integral de una función respecto de x, se dice que es igual a f de x más c, ¿cierto? Donde el f de x es lo que llamamos una antiderivada. Entonces, la función principal, ¿no?, más la constante c es toda la integral indefinida. Entonces, cuando se habla de integrales definidas, ¿no es cierto?, lo que hacemos es simplemente integrar, decimos, desde un límite inferior hasta un límite superior. Bajo la premisa siempre, bueno, por lo general, ¿no?, donde el a es más pequeño que b, ¿no?, a es menor que b, ¿no? Y la respuesta a la integral definida, pues por definición ¿no?, es justamente la antiderivada evaluada en b menos la antiderivada evaluada en a, ¿no?, en a. Entonces, a esto se le llama una integral definida. El resultado, evidentemente, es un número, ¿correcto? Por ejemplo, un ejemplo sencillo antes de empezar con el área. Hallar la siguiente integral.
por ejemplo, la integral desde, por ejemplo, 0 hasta 5 de, por ejemplo, la función x más 2, ¿no? X más 2 diferencial de x, por ejemplo, ¿correcto? Entonces, para resolver este problema, podemos hacer lo siguiente. Hallando la integral indefinida, o sea, aquella que no tiene límites de integración todavía. Es decir, vamos a encontrar la integral de x más 2 diferencial de x. ¿Correcto? Bien, entonces esta integral, ¿a qué será igual? A ver, veamos. Bien, entonces la integral de x, por teoría, por la tabla de integrales, sabemos que es, bueno, como x tiene potencia 1, entonces su nueva potencia será 1 más. Como era 1 su exponente, pues ahora será 2. Y ese 2 pasa a dividir acá, ¿correcto? Luego más la integral de 2 es 2 por la variable. La variable es x, por lo tanto será 2x. Luego más la constante de integración. Entonces la función, una antiderivada o antiderivada principal sería esta expresión, x cuadrado sobre 2 más 2x, ¿correcto? Entonces, esta es la función que yo necesito para mi integral definida. Bien, entonces, ahora yo puedo decir que la integral que me han pedido, evaluada en el tramo de 0 a 5 para x, va a ser igual a ¿cuánto? Ya, la función f previamente definida, evaluada primero en 5, en el límite superior, y luego le resto la función evaluada en 2. Esa sería la respuesta y ahora solamente queda evaluar. Entonces, como la función f es todo este suelo de correspondencia, entonces esta función hay que evaluarla en 5, hay que reemplazar x5. Entonces, bueno, vamos a poner con paréntesis acá, como para separar. En vez de x va a ir 5. ¿No? En vez de x va a ir 5. Primero. Luego restamos, ¿no? Con paréntesis acá para no equivocarnos, ¿no? Esta misma expresión, pero ahora en lugar de x reemplazamos 2. Reemplazamos 2. Y bueno, ahora solamente queda el acto de operar. A ver, el primer término, ¿cuánto sale, por favor? A ver, Juan José, cuando dices es en 2 o en 0, ¿a qué te refieres? ¿Al límite de integración? No me queda claro la pregunta. Ah, en el problema, Juan José, el límite de integración dice acá empieza en 0 y termina en 2, en 5, ¿correcto? En 5. Exacto, me he equivocado, ¿no? Acá he puesto, disculpa, acá he puesto 2, ¿no? 0. Tienes razón, acá es 0. Empieza en 0, dice, y termina en 5, ¿no es cierto? Entonces, el límite f superiormente es en 5, entonces f primero en 5, menos f evaluada en 0, porque 0 es el límite inferior. Correcto, tiene razón, muy bien. Entonces, ahora sí, bueno, que sea 0 hace que este término desaparezca, ¿no es cierto? Va a quedar 0. Entonces solamente va a quedar como respuesta esta expresión de acá, ¿correcto?
Entonces aquí sería pues 25, ¿no? 5 al cuadrado 25 medios más 2 por 5, 10, ¿no? Entonces esa será la integral definida, ¿no? Entonces, bueno, evaluando o operando, bueno, esto será 12.5, 22,5. Esa será la respuesta. Esta será la integral definida de la función x más 2 entre x0 y x5. O sea, este de acá vienen a ser los límites inferior y superior para x, ¿no? Y siempre para evaluar una integral definida yo necesito conocer la respuesta, ¿no? Y conocer la respuesta significa conocer la antiderivada principal, ¿no? O sea, cada vez que yo tengo una respuesta, esa respuesta se llama antiderivada. Y la respuesta a la integral definida es la función antiderivada evaluada en el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior. En este caso fue 0. ¿Correcto? Muy bien. A ver. Bien, tenemos a Antonio Vela, John Capurro, Reyes. ¿Y quién es nuestro invitado? JJ. Buenas noches, JJ. Ah, Joel Conde, muy bien, Joel. Bueno, pues deberías usar tu nombre y tu apellido. Muy bien. Ok, vamos a continuar, Jonathan. Entonces, bueno, entonces, ¿quedó claro el concepto de integral definida, estimados alumnos? ¿O hay alguna duda de eh, cómo se obtiene la integral definida? Bien, entonces, el éxito de una integral definida se basa en conocer la respuesta, ¿no?, de la integral indefinida, o sea, la antiderivada, ¿no? O sea, básicamente es obtener la integral indefinida. Bien, entonces vamos empezando a aplicar al cálculo de áreas, ¿correcto? Vamos, veamos. El área de una región, por ejemplo, la que muestra aquí la gráfica, miren, la función f, ¿no? En nuestra primera idea de área, la función f que yo voy, acá está graficada, tiene una parte que es positiva, porque está encima del eje x, y tiene otra parte que es negativa, que está debajo del eje x, que está por aquí, ¿correcto? Pero la zona que está de verde es una región plana, ¿no? Que está sobre el eje X, ¿no?, y debajo de la gráfica de F. Entonces, esta que está marcada de aquí, el objetivo es encontrar su área. Entonces, el área de esta región se puede obtener mediante una integral, pero la condición inicial para este tipo de problemas es que la función f en el tramo, o sea, desde x igual a a, que es aquí, hasta x igual b, que es aquí, pues sea mayor o igual a 0, ¿no? O sea, que no esté en la gráfica, que no se encuentre debajo del eje x, porque si está debajo del eje x, entonces la función deja de ser positiva para volverse negativa. Entonces, en la primera aplicación de áreas, ¿no?, se le dice área bajo la gráfica de la función f y sobre el eje x, ¿no?, entre los tramos a y b. Entonces, esa es el área de la región. Y bueno, su cálculo sería, el área de esa región sería la integral desde A hasta B, o sea, desde donde empieza la gráfica hasta donde termina la gráfica, los valores de x, ¿no?, de la función f, que corresponde, cuya gráfica es la que se muestra aquí de rojo, ¿no?, diferencial de x. Entonces, de esta manera se calcula las áreas de regiones, ¿no?, para funciones que son positivas, ¿no?, en el tramo de A hasta B.
Primera aplicación, primer ejemplo. Miren, calcular el área bajo la curva de la gráfica de esta función. Dice claramente acá para x que está entre -1 y 2. Bien, si observamos la gráfica entre -1 y 2, acá está -1 y aquí está 2, entonces observamos que la gráfica de la función en ese tramo es positiva, está sobre el eje x, ¿no? Entonces, si como en la gráfica está sobre el eje x en el tramo de -1 a 2, entonces el área de la región sombreada será igual a la integral, ¿no? A la integral, entonces, de la definición, entonces, el área de la región sombreada va a ser igual a la integral desde x igual a -1, donde empieza la zona sombreada, ¿no? Para nosotros, que está metida en una franja vertical, diríamos, ¿no? Porque esta es como una franja vertical aquí. Entonces, desde -1 hasta 2 de la función. Entonces, ¿quién es la función? Ah, la función es x más 2, o sea, es la función lineal que está aquí. Entonces, esa gráfica corresponde a la función x más 2. Entonces, el integrando será x más 2. Y el diferencial de la variable, que es x. Entonces, esta será el modelo del área, ¿no? Entonces, ahora queda integrar. Entonces, vamos a decir, hallando la integral indefinida primero. Entonces, bueno, vamos a calcular la integral indefinida de x más 2, ¿no? Sin límites de integración, ¿correcto? Entonces, nuevamente, la integral de x, a ver, vela, la integral de x, ¿cuánto sería? X cuadrado sobre 2, muy bien, Vela. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos x al cuadrado sobre 2. Y la integral de 2 sería el mismo 2, pero multiplicado por x, ¿correcto? Más la constante de integración. Pero a nosotros nos interesa la función principal, no la constante de integración, ¿no? Para las integrales definidas, a mí me interesa la antiderivada principal, no la constante, ¿correcto? Entonces, esta antiderivada principal es lo que yo necesito. X cuadrado sobre 2 más 2x es lo que va a llamar f de x mayúscula. Entonces, ahora sí ya estoy listo para dar mi modelo o el modelo que calcule el área, ¿no? Entonces, el área de la región R, que va a ser igual a esta integral, entonces, de acuerdo a la teoría, va a ser la función f mayúscula que acabo de definir, primero evaluada en el límite superior. Pero, ¿cuál es el límite superior en este ejercicio, Juan José? Y el límite inferior sería entonces, por lo tanto, correcto. Entonces acá será f evaluado en 2 menos f evaluado en -1. Entonces estamos listos para la respuesta. Entonces, primero la función evaluada en 2. Entonces aquí está la función. Entonces, esto lo ponemos con paréntesis para separar. Entonces acá voy a reemplazar en vez de x, 2. En vez de x, 2. Menos, ahora nuevamente, la función f, pero ahora lo reemplazo en -1. Y acá hay mucho cuidado con el -1, esto es un negativo. Entonces, el x va a estar elevado al cuadrado. Entonces, pero ese x es negativo, hay que ponerle paréntesis. -1 elevado al cuadrado, más 2 por x, pero x vale -1. ¿Correcto?
Entonces, por este lado, cuando evaluamos, obtenemos lo siguiente, ¿no? Al evaluar este término, tenemos 6 menos, y acá con todo y paréntesis, ¿no? Acá hay una operación que hay que efectuar correctamente, con mucho cuidado. Acá hay menos 1 al cuadrado, esto será 1, ¿no? Un sexto menos 2, ¿no? Entonces, esto de acá, ya con su calculadora, ustedes también, ¿no?, evalúan. Y este será menos 3 medios. Entonces, acá tengo 6 menos con menos, se convierte en más 3 medios. Y esto da una cantidad igual a 7,5. Muy bien, Antonio. Ajá. Entonces, de esa manera acabamos de encontrar el área de esa región que hemos visto. Ahora, ¿podemos comprobar el valor obtenido? Observe. Este es una especie de eh, trapecio. Bueno, si ustedes lo quieren, si no se recuerdan la fórmula del trapecio para el área, miren, acá lo pueden ver como un rectángulo primero. Acá hay un rectángulo, ¿correcto? Entonces, un rectángulo, el área de un rectángulo es base por altura, ¿no es cierto? Entonces, podemos ver lo siguiente. Entonces, este rectángulo, por ejemplo, tiene altura 1, acá dice de 0 a 1, entonces tiene altura 1 o ancho 1, ¿no? Y la base de abajo, bueno, si nosotros miramos como longitud, acá hay una unidad, 2 unidades, y acá hay una unidad. O sea, como largo tiene 1, 2, 3. 1 por 3. Este sería el área de este rectángulo. Ahora, pero aquí queda un triángulo todavía. Un triángulo donde acá es ángulo 90 grados. Entonces, de acuerdo a la fórmula del triángulo, es base por altura sobre 2, ¿no es cierto? Bien, pero aquí, en este punto, aquí la altura, ¿cuánto sería? Ah, bueno, cuando x vale 2, aquí es 4. Entonces, este punto es, acá tiene altura 4, pero hasta aquí sería 3, porque acá vale 1. Entonces acá tiene altura 3. Entonces su altura vale como 3. Su base sigue siendo también 3. 1, 2, 3, de acuerdo a lo que hemos visto. Muy bien, 3. Y base por altura sobre 2. Entonces esa sería su área. Entonces, si lo operamos todo esto, 15 medios, que es igual a 7,5. ¿Correcto? Y justamente es lo que nos salió con la integral, ¿no? Entonces, esto hemos verificado mediante una forma geométrica, ¿no?, el área, ¿no? El área sin usar integrales y en la otra usando integrales, ¿no? De acuerdo a lo que pedían. Entonces, señores, la integral es una herramienta que permite calcular áreas de regiones planas, ¿no? Y hay que solamente integrar bien, definir bien los intervalos de integración y al reemplazar mucho cuidado con los signos, ¿correcto? Entonces, ese sería, ¿no?, el primer ejemplo que hemos visto. Bien, ahora, en este otro problema, dicen, hallar el área bajo la curva de la función f de x igual, bueno, acá me dan la función f de x para x0 y x2. Bien, vamos a ver ese punto. Buenas noches, Melissa. Bien, entonces vamos a compartir eh, la aplicación para ver la gráfica y darnos cuenta si va a ser la integral el área, ¿correcto? Melissa, ¿te llegó la notificación del retraso o sea, de lo que se iba a iniciar la videoconferencia o es que recién has ingresado?
de casualidad. Mm. Ah, ya, ok, menos mal. Gracias, entonces sí llegó menos mal. O sea, entonces se estarán enterando los chicos. Bien, muy bien chicos. Entonces, miren, vamos a salir un ratito de esta aplicación y entrar a otra para ver un poquito la gráfica de esta función, ¿correcto? Bien, a ver, veamos. Un momentito. Bien, ahorita va a salir. Ahí está. Logran ver el GeoGebra, ¿no? ¿Cierto? Ok, muy bien. Miren, eh, aquí, por ejemplo, esta es la gráfica de la función que me acaban de entregar. Ese producto de 4 menos x por 2x más 6, creo, ¿no? Entonces, esta es la gráfica de rojo. Y miren, aquí esta región sombreada, por ejemplo, es de -1 a 2. Ah, bueno, yo puedo ir cambiando y puedo tener diferentes regiones planas. Pero a mí lo que me interesa, según el problema que me han dado, es para x02. O sea, x me interesa en 0 y 2. Entonces, quieren que encuentre el área de esta región sombreada. Y bueno, vemos que en el tramo de 0 a 2, la gráfica de la función que está de color rojo está por encima del eje X. Entonces significa que la integral me sirve para calcular el área de esta región sombreada. ¿Correcto? Entonces, después voy a copiar esta imagen en la aplicación para tenerlo. Entonces, me están pidiendo que encontremos el área de esta región. Muy bien, entonces vamos a definir en nuestro aplicativo el área de la región como la integral sería desde 0 hasta 2 de la función de donde proviene la gráfica de rojo, que es la función 4 menos x por 2x más 6, la que definimos hace un momento, ¿correcto? Entonces, volvamos nuevamente. A ver, un segundito y atiendo tu consulta. A ver, Juan José Reyes. Ah, ¿qué pasa si el área estuviera debajo del eje X? Bien, entonces, si toda el área, toda en su totalidad, está debajo del eje X, entonces a la integral se le pone signo menos adelante. O sea, si tú la integras te va a salir con negativo. Entonces al multiplicar con menos se convierte en positivo. Entonces simplemente sería la misma integral pero con signo cambiado. La respuesta con signo cambiado. Esa sería la respuesta. Pero eso sí, siempre y cuando toda la gráfica esté debajo del eje X. ¿Eh? Si es parcial, sí, si es parcial tendrías que dividir una parte, eh, una parte como la integral misma y la otra como la integral negativa. O sea, tendrías que partir la integral en dos partes. Pero bueno, eso es entre las aplicaciones, ¿no? Un poco usando la lógica también. Bien, entonces veamos nuestro problema. A ver, entonces aquí definimos entonces.
el área de la región pedida va a ser igual a la integral desde el inicio, o sea, desde 0, hasta que finaliza el tramo, que es 2. La función es este producto, entonces lo dejamos aquí. Bien. Y diferencial de x. Bien, entonces aquí tenemos que tener cuidado. Aquí, por ejemplo, un error clásico es cuando queremos, ¿no? Nosotros decimos, ¿no? Entonces vamos a hallar la integral, ¿no es cierto? Vamos a hallar la integral indefinida. Bien, hasta ahí todo ok. Entonces, yo quiero encontrar la integral sin límites de 4 menos x multiplicado por 2x más 6, diferencial de x. Entonces, ¿cuál es el error muy común que se nota? Que cuando ven ello, entonces dicen integrando este término. Entonces ponen la integral de 4 es 4 por la variable, 4 por x. Muy bien. Menos, después dicen, la integral de x es x cuadrado sobre 2. Ok. Luego dicen, bueno, entonces, y la otra integral, dicen, este otro, será igual, bueno, la integral, acá dice 2x, entonces 2 lo dejamos, x, su integral sería x al cuadrado, ¿no? Sobre 2, más la integral de 6 sería 6x. Y luego dicen más la constante de integración. Y aquí está el problema, que la integral no se puede aplicar así. O sea, la integral no se puede distribuir en este producto y en este otro término que multiplica. Entonces, esta respuesta está equivocada. Entonces, eliminamos esto porque no es correcto. Bien, entonces, ¿cómo entonces se hace este problema? Bueno, entonces lo que hay que hacer es expandir el producto, o sea, desarrollarlo. Hay que desarrollarlo. Y como son binomios, los sumados no van a ser complicados, muchachos, así que con paciencia, regla de signos y vamos a desarrollarlo. Veamos, vamos a poner un paréntesis, por ejemplo, 4 va a multiplicar primero a 2x. Entonces, 4 multiplicado por 2, tenemos 8 y el x más, ¿cierto? Luego, este 4 acá también va a multiplicar al 6. Entonces, acá hay más, hay un signo más, ¿no? Acá tengo más por más, primero más. Y acá tendría 4 por 6, 24. Luego hay un menos acá. Entonces, este menos con este más sale menos. Acá luego multiplico los números. Acá tengo 1 y aquí tengo 2. 2. Aquí tengo x y aquí tengo x. Entonces, x al cuadrado. Luego, otra vuelta. Aquí tengo menos, aquí tengo más. Menos por más, menos. Aquí tengo x y 6. Entonces, se multiplican los dos términos. 6x. Diferencial de x. Y bueno, esto ya está expandido. Y ahora sí, bueno, si queremos un poquito más lo reducimos. Acá tengo 8x y aquí tengo 6x, pero acá es positivo y acá es negativo, entonces gana el positivo, me quedaría 2x nada más, ¿no es cierto? Entonces acá queda 2x, esto ya no habría, y así quedaría la respuesta. Bien, entonces aquí ya podemos integrar, aquí sí, porque ahí están en términos de sumas y restas, entonces hacemos. El 2 está multiplicado al x, entonces no integramos 2. 2 permanece, integramos x. Y la integral de x es x al cuadrado sobre 2. Más, acá tengo 24. La integral de 24 es el mismo 24, pero multiplicado por la variable x. Y acá tengo un menos. ¿Y cuál sería la integral de 2x cuadrado, muchachos? A ver,
¿Cuál sería la integral de 2x cuadrado? Recuerden, exponente de la variable, ahora se le suma 1. Muy bien. 2x al cubo sobre 3. Bien, ¿están de acuerdo, Melissa? Ah, ¿por qué 6? No, 6 no serían reyes, ¿no? Porque el, el exponente es 3 de x, entonces 3 tiene que ir abajo. ¿Ya? Aquí tienes el 2 solito, la integral es de x cuadrado. Y como la integral de x al cuadrado es x al cubo, y este 3 tiene que bajar al denominador. 3. ¿Correcto? Así. Entonces, ahora para nosotros, la función que nos interesa es la antiderivada principal, todo esto. Ok, muy bien. Entonces, ahora vamos a encontrar finalmente, entonces ya podemos dar respuesta. Entonces, aquí nosotros tendremos lo siguiente, que el área de la región R, queremos hallar, va a ser igual a ¿quién? Ah, bueno, como esta es la antiderivada, entonces el área debe ser la función f mayúscula evaluado en el límite superior. O sea, acá tengo el inferior y acá el superior. Entonces, evaluada en 2 menos la función evaluada en el límite inferior, en 0. Siempre es la función en el límite superior menos la función en el límite inferior. Una resta, una variación. Bien, entonces ahora podemos reemplazar. En vez de x igual a 2, pues reemplazamos, ¿no? En vez de x, ¿no? Tomamos el valor de 2. Entonces, donde veamos el x, reemplazamos por 2. Aquí será 2. Aquí también será, tenemos que reemplazar por 2. Aquí también tenemos que reemplazar por 2. ¿No? Entonces, aquí estamos calculando la función evaluada en 2, cuando x vale 2, menos, y la función cuando vale 0, bueno, cuando vale 0 acá, 0 multiplicado por cualquier término va a salir siendo 0, 0 acá también por 24, 0, y 0 por cualquier número que esté al costado también será 0, ¿no? Entonces acá sale 0. Y bien, aquí ya no queda más que evaluar. Evaluar. Bien, entonces ustedes corroboran la respuesta y sale 140 tercios, ¿no? Unidades cuadradas, ¿no? Unidades cuadradas que sean unidades de área, ¿correcto? Entonces, de esa manera, nosotros hemos calculado el área de esa región que estaba sombreada de verde, ¿correcto? Entonces, acá lo que estamos manejando es un ítem, ¿no? Siempre que vean un producto, entonces primero desarrollenlo, ¿no? Expándanlo, ¿no? Es la primera opción a resolver, ¿no? Luego van a ver que hay otras técnicas que permiten resolver también este tipo de problemas, ¿no? O nos van a ayudar, pero nuestra primera herramienta debe ser lo primero que encontramos a la mano, ¿no? Lo primero que hacemos. Entonces, expandir, porque no es complicado de expandir, ¿correcto? Bien. Pasamos a la siguiente pregunta. A ver,
Aquí tenemos, por ejemplo, una combinación, ¿no?, de problemas de marginalidad. Entonces vamos a repasar el concepto acá antes de poner este ejemplo, ¿ya? Miren, vamos a ponerlo con este título: integral de la función de costo marginal. Bien, entonces, si yo integro el costo marginal, bueno, el costo marginal tiene generalmente variable Q, ¿no es cierto? Entonces la diferencial de Q. Ojo, esto de acá no significa que esté multiplicado por Q, significa que el costo marginal está en términos de la variable Q, ¿correcto? Entonces, esto va a ser igual, o en todo caso, esto de acá ponemos el costo, la función de costo va a ser igual a la integral del costo marginal, a la integral definida. Entonces, cuando a mí me dan el costo marginal, si tú la integras, tienes que obtener el costo, ¿correcto? De manera similar, yo puedo obtener, por ejemplo, la integral, eh, de la función ingreso marginal. Entonces, el ingreso marginal, entonces, ¿cómo lo uso? Entonces la función de ingresos va a ser igual a la integral del ingreso marginal. O sea, si me dan el ingreso marginal, yo puedo tener el ingreso integrándolo. Igualmente puedo hacer con la utilidad marginal, ingreso de la utilidad marginal. Entonces, la utilidad marginal, ¿no?, acá va a ser utilidad marginal. Entonces, la integral de la utilidad marginal me va a devolver la utilidad. Entonces, esta es una aplicación también de las integrales, ¿no? O sea, si tú integras el costo marginal, obtienes el costo. Si tú integras el ingreso marginal, obtienes el ingreso. Si tú integras la utilidad marginal, obtienes la utilidad, ¿no? Esa es la idea, ¿correcto? Entonces aquí vamos a aplicar en base a ese concepto, pero en integrales definidas, ¿no? Por ejemplo, dice, si el costo marginal de un fabricante es dado por, aquí por ejemplo dice, ¿no? A ver, me dan el costo marginal, que es la derivada, ¿no? Entonces, aquí lo que me han dado es el costo marginal, ¿no? Porque la derivada del costo es el costo marginal. Y entonces, eso dicen que vale 0.6Q más 2, ¿no es cierto? Es lo que dice. Bien, entonces, ahora, ¿qué me piden acá? Me dicen, determine cuánto más costará incrementar la producción, ¿no?, de 0 a 6 unidades. O sea, en cuánto varía. O sea, me están preguntando cuánto es la variación del costo de 6 unidades menos el costo de producir 0 unidades, ¿no? Entonces, ¿cómo yo respondo a esta pregunta? Bueno, pero miren acá, costo en 6 menos costo en 0. Entonces, como acá dice que la función del costo es la integral del costo marginal, ¿no?, entonces yo puedo acá decir lo siguiente. Bueno, entonces, si yo integro el costo marginal, yo sé que obtengo el costo. Entonces, aquí, pero acá me piden el costo en 6 menos el costo en 0. Entonces yo acá voy a integrar desde 0 hasta 6. Entonces, esto me da, es una combinación de la integral definida con la integral de los ingresos marginales, ¿no? Que bueno, en clase veremos unos ejemplos independientes,
de este tipo, que es súper importante en las aplicaciones, ¿correcto? Esto ya lo veremos en clases con más detalle, más en forma directa. Acá lo estamos viendo como una aplicación combinada porque el tema de hoy día es integrales definidas, ¿correcto? Bien, entonces aquí no queda más que encontrar la integral del costo marginal. Pero acá entonces nosotros ¿qué tenemos? Ah, bueno, acá tenemos lo siguiente. La integral de 0 hasta 6, ¿no?, de la función costo marginal, ¿a qué es igual? En realidad es igual a la integral de 0 a 6 de la función que me han dado acá, 0,6q más 2. O sea, debo integrar ello. Bien, entonces, como ya tengo la regla de correspondencia, entonces ahora vamos a encontrar una antiderivada, ¿no? Una antiderivada, ¿correcto? Entonces, miren, ojo que la respuesta a mi problema es la integral definida del costo marginal, ¿ya? Entonces, yo ya sé que mi respuesta que me están pidiendo es esta integral, entonces solamente voy a integrar. Muy bien, entonces, hallando la integral indefinida. Muy bien. A ver, vamos a integrar la integral de esta expresión, ¿no?, diferencial de q. Muy bien. A ver, señores, ¿cuál sería la integral de 0,6q? A ver, John Capurro, la integral de 0,6q, ¿cuánto sería? Muy bien. Juan José Reyes tiene la respuesta. Capurro, ¿tienes una respuesta o ya no estás presente? Bien, John. ¿Qué dices tú, John? ¿Estás ahí presente, John? Creo que John se nos ha jugado. Ah, sí, estás presente. Muy bien, John. Y bien, John, para a ti, ¿cuánto te sale la integral de 0,6q, John? La integral del primer término, 0,6q. Recuerda que tu variable ahora es q, ¿no? Ya es como si fuera el x, ¿correcto? Entonces, tienes aquí este término. Entonces, la integral solamente de este término, ¿cuánto sería? Bien, vamos a apoyarte. Mira, aquí tienes 0,6. Entonces, aquí, debido a que hay un término q que va a ser integral, entonces acá va a ser una fracción. 0,6. La variable q tiene exponente actualmente 1. Entonces, como estás integrando, su exponente tiene que aumentar en 1. Entonces, su nuevo exponente va a ser
2. Y el número 2 tiene que estar en el denominador, o sea, el exponente de la variable tiene que estar en el denominador. 2, así. Más la integral de 2, Melissa. ¿Cuánto sería la integral de 2 en este problema, Melissa? Recuerda, si la constante es 2, entonces, si integras una constante, entonces la respuesta será la constante multiplicada por la variable. No, ok, John Capurro. Melissa, recuerda, ¿no? Si estás integrando una constante, entonces la respuesta es la constante multiplicada por la variable. Entonces, si es la constante por la variable, Melissa, entonces ¿cuánto sería la respuesta? Y la variable, Melissa, la variable multiplicada por la variable, Melissa. ¿Cuál es la variable en esta integral? No, la variable, Melissa, la variable del problema. Solamente la variable Q, exacto. La variable es Q. Entonces, si estás integrando 2, 2 multiplicado con la variable, correcto. Esa es la integral, 2Q. Y bueno, la constante de integración finalmente, pero le vamos a cambiar con otra letra para no confundir con la función de costo, ¿correcto? Entonces, aquí mi función principal, el f de q, en este caso va a ser f de q, pues va a ser esta expresión. Y esto de acá, cuando divides, sale 0.3, tal como nos mencionó Juan José Reyes, creo, ¿no? Acá será 0.3 q al cuadrado más 2 veces q. Entonces, ahora sí ya puedo calcular la integral indefinida. La integral definida, ¿no? Esta integral definida que estábamos queriendo calcular, ya podemos decir que va a ser igual a la función que hemos obtenido, a esta función, evaluado en 6, menos la función evaluado en 0, ¿no? Evaluado en 0. Y bien, entonces, ahora reemplazamos la cantidad por 6 primero, ¿no? Entonces, en vez de Q, ahora reemplazamos 6. Entonces acá será por 6, 0.3 por 6 al cuadrado, más 2 veces 0.6, o 6, ¿no? Menos la función misma, pero evaluada en 0, ¿no? Entonces en vez de Q, ahora es 0, pero vemos que cuando es 0 se va a cancelar todo, me parece, ¿no? Se va a cancelar todo. Sí, se cancela todito. Entonces, solamente queda este término de aquí, ¿no? Ese término de aquí es justamente la integral. Bien, entonces vemos que sale 22.8. Esa será entonces, ¿no?, la respuesta, ¿no? 22,8, y creo que la unidad de dólares en este problema, sí, en dólares, entonces será dólares. Dólares. Muy bien, Melissa. Entonces, así, entonces recuerden siempre, si ustedes integran una constante, siempre va a ser la constante por la variable. Es importantísimo eso, ¿no? Y las otras, la regla de las potencias, ¿no? Cuando son polinomios, la regla de la potencia siempre, ¿no?
Buenas noches, Elis. Bien, entonces, ahora, bueno, vayamos a nuestro último problema. A ver, bien, muy bien, parece que sí. Veamos. A ver, este último problema. Hallar el área de la región sombreada que se muestra a continuación. Bien, entonces miren, aquí la gráfica de F también tiene una parte eh, positiva, otra negativa, pero la región sombreada está en la parte positiva. Bien, y bueno, entonces la función dice que vale x al cubo menos x cuadrado menos 2x más 3, ¿correcto? Menos 2x más 3. Muy bien, entonces, ahora muchachos, vamos a modelar primero la integral. Entonces, bien, como, como esta curva pertenece a la función fx, entonces la integral va a ser de x cubo menos x cuadrado menos 2x más 3. Ahora, los límites de integración, muchachos, de acuerdo a la gráfica, desde qué valor de x voy a integrar hasta qué valor de x voy a integrar. A ver, muchachos, indíquenme ustedes. Muy bien, Juan José Reyes está hecho una bala, definitivamente. Muy bien, Juan José, ¿no? Entonces, los límites de integración, ¿no? Son indicados, ¿no? Por el valor de x de la gráfica, ¿no es cierto? Entonces, en la gráfica yo veo que empieza en -1 en la franja vertical, ¿no? Desde -1 y termina en 1. Entonces, los límites de integración van a ser desde -1 hasta 1. Muy bien, chicos. Entonces, acá tenemos el modelo. Entonces, el modelo que me dice, el modelo me está diciendo a mí lo siguiente, ¿no? El área de la región R es la integral de -1 a 1 de la función f diferencial de x. Entonces, ahora sí podemos decir que vamos a calcular el área. Entonces, aquí hallando la integral indefinida primero, ¿correcto? Entonces, vamos a hallar la integral indefinida primero, la integral sin límites de la función a integrar. Bien, entonces, a ver, empecemos. Uno por uno me da una respuesta, ¿ya? Entonces, empecemos, por ejemplo, Antonio Vela. La primera integral, el primer término de la función a integrar, su integral sería ¿cuánto? A ver, de este señor, del primero, solamente del primero. ¿Cuánto sería la integral de él? A ver, x a la cuarta sobre 4. Muy bien. Ahora, Elis, el siguiente término, ¿cuánto sería su integral? El que sigue. Con todo y signo me indicas, por favor, con signo y todo incluido. Muy bien. A ver. Melissa, ¿puedes apoyar a Elis? Parece que tiene problemas de conexión. Del siguiente término,
Melissa, ¿puedes apoyarnos? ¿Tienes alguna una respuesta a esa integral? Del siguiente término. Muy bien, Melissa. Excelente. Muy bien. Exacto. Acá es, pero menos. Siempre recuerda el menos de Melissa. Ya, el menos que está delante, nunca te olvides. ¿Correcto? Entonces, menos, como acá dice x al cuadrado, entonces será x elevado, como aquí tenía exponente 2, su nuevo exponente será 1 más 3. Y el 3 pasa al denominador. ¿Correcto? Menos, ¿no? Menos x cubo. Bien, Elis creo que ha regresado nuevamente, está nuevamente con nosotros. Elis, el siguiente término, ¿cuánto sería su integral? ¿No? Ya estamos en el primero, el segundo, en el tercer término. Su integral del tercer término, ¿cuánto sería, Elis? Otra vez, Elis está, sí, estamos grave con Elis, estamos muy mala suerte. John Capurro, también tiene problemas. La experiencia del asistente es mala. Juan José Reyes, bien, entonces aquí sería Juan José Reyes, ¿por qué sería el cubo en el último término? ¿Cuál es el exponente de x, Juan José, del tercer término? Ya, te diste cuenta, muy bien. La respuesta correcta era, muy bien, excelente. Menos, aquí tenemos 2 se deja en paz, tranquilo, porque x integramos, x elevado al cuadrado sobre 2. Y el último ya más 3x, ¿no es cierto? 3x. Y más una constante de integración que puede ser cualquier letra que ustedes quieran darle, ¿ya? No, la letra puede ser cualquiera. Bien, entonces acá ya definimos. Entonces aquí definimos el F mayúscula, ¿no? Toda la expresión excepto la constante. Toda la expresión. Bien, esa es nuestra antiderivada. Entonces, ahora ¿de dónde vamos a sacar que la integral que me están pidiendo, o sea, el área de R, ¿no? Esta integral que representa el área de R, va a ser igual a la función evaluada en el límite superior, en 1, menos la función evaluada en el límite inferior, menos 1. Muy bien, entonces ahora solamente queda reemplazar en la función el valor de x indicado. Entonces aquí primero reemplazamos 1, ¿no? Cada vez, ¿no? 1, 1 aquí, en vez de 1, acá también en vez de él, 1, ¿no? Y listo. Ahora, menos la función, ¿no? Menos la función, pero ahora lo reemplazamos el x por menos 1. O sea, donde veamos el valor de x, le ponemos menos 1. Aquí menos 1, aquí menos 1, aquí menos 1 y aquí menos 1. ¿No? Acá le pongo paréntesis porque hay potencias, ¿no? Y las potencias están, ¿no? Paréntesis menos 1 elevado a la cuarta, paréntesis menos 1 elevado al cubo, ¿no? Mucho cuidado con los paréntesis ahí. Si un error en no colocar el paréntesis correctamente va a llevar a una respuesta errónea, ¿ya? Entonces, de ahí ya con la calculadora, ¿no? Ya aquí esto es muy fácil de resolver, son fracciones, ¿no? Un poco de cuidado, ¿no?
pero si usan la calculadora no tiene ningún problema. Acá me sale 23 doceavos menos, y acá otra integral, también usando la calculadora, tenemos acá un menos, ¿no? Acá hay un menos menos. Entonces aquí van a tener que operar 23 doceavos menos, menos con menos da más, ¿no? Y este señor de aquí, ¿no? Y esta expresión de aquí, ya sumándola, 16 tercios. ¿Sí? Entonces, como esta sale 16 tercios, entonces el área de la región R es 16 tercios unidades cuadradas. Bien. Sí, Elis, lo comprendo. Eh, nos pasa con frecuencia. Muy bien, chicos, entonces esas serían las áreas, ¿no? Entonces, hemos repasado un poco integrales de polinomios, que es importante saber integrar sobre polinomios. Hemos visto que la integral es aplicable a áreas, ¿no? Para calcular áreas. Entonces vamos a hacer un pequeño review de lo que hemos hecho hoy día. Pues hoy día hemos tratado el tema de integral definida, cálculo de áreas, ¿no? Hemos visto un ejemplo donde vimos que queríamos saber el costo de pintar 1000 puertas y necesitamos conocer entonces el, el costo de pintar una puerta, pero si el metro cuadrado costaba 35 soles, entonces para saber cuánto cuesta pintar esta puerta, necesitamos saber cuánto de área tiene, ¿no? Y entonces, al saber cuánto de área tiene, entonces lo multiplico por 35, ya tengo el costo de una puerta, y multiplicado por 1000, el costo de las 1000 puertas. Entonces, el área era importante conocerlo. Entonces, el área se puede usar las integrales, como hemos visto, ¿no? Entonces, el área se define, ¿no? Como el área de una región plana donde la función f es positiva, o sea, está sobre la gráfica de f, siempre será definida como la integral desde a hasta b de la función f de x diferencial de x. ¿No? Entonces, ese ha sido nuestro objetivo, calcular áreas, ¿no? Y sobre todo que tengan mucho cuidado, ¿no? Cuando vemos productos, ¿no? Aquí, por ejemplo, dijimos, cuando yo veo un producto y tiene que ser integrado, entonces hay que desarrollarlo primero, ¿no? Una forma bastante práctica es, si se puede desarrollar, hay que desarrollarlo, ¿no? Expandirlo para que se vea como un polinomio, y ahí ya integramos término a término, ¿no? Con las reglas básicas, ¿no? ¿Correcto? Bien, entonces chicos, ¿alguna consulta al respecto, alguna inquietud al respecto, muchachos? Bien, ¿ninguna? Bien, entonces, muy bien, gracias Antonio. Entonces, vamos a dar por finalizado esta videoconferencia. Y bueno, nos vemos en clases mañana con algunos, y con otros el día jueves. Juan José Reyes, no hay ninguna restricción con ningún tipo de área. Siempre se puede usar la integral para calcular el área, sea cual sea su forma. Lo único que se necesita es conocer la función a integrar, ¿no? O sea, hay que conocer la regla de correspondencia de la curva, ¿no? Si se conoce, no importa su forma, siempre se puede encontrar el área de la región plana, siempre.
Bien, ok muchachos, entonces nos estamos viendo, como dije, con algunos de ustedes el día martes y con otro grupo el día jueves. Muy bien, entonces recuerden que vamos a tener nuestra última clase, ¿no? Sábado ya es el examen final. Muy buenas noches, entonces muchachos.